Buenas noches para todos. Nuevamente es un gran honor para la Sociedad Venezolana de Endoscopia Digestiva realizar su acostumbrado webinar, el cual hemos espaciado en este mes un poco también apoyando a la Sociedad de Gastroenterología que tenía su congreso. Y bueno, también nosotros estamos dedicados a terminar de preparar nuestro congreso que ya está listo. Como les dije, pues están totalmente invitados. Y para los días 20 y 21 de noviembre ya les haremos llegar a todos el programa que está casi listo, con algunos cambios de última hora, pero todos los invitados confirmados. Y bueno, tenemos más de 20 invitados internacionales, más de 10 invitados nacionales. Vamos a tener sesiones en vivo, lo que siempre hemos tratado de hacer en Sovet, pues que sea la endoscopia, es esos 2 días de endoscopia, pero muy dinámicos con videos. Y bueno, este año, como dije anteriormente, pues es un reto para todos nosotros. Hoy tenemos, como siempre, Sovet se caracteriza por sus invitados de lujo. Y hoy tenemos un invitado de lujo, el doctor Álvaro Piace. El doctor Álvaro Piace es pionero del programa de formación en Latinoamérica, en la Organización Mundial de Gastroenterología y en la Organización Mundial de Endoscopia Digestiva, en el Gastrointestinal Endoscopy Training Center en Santiago de Chile. Es cirujano gastroenterólogo, diplomado en endoscopia digestiva. El doctor Álvaro es jefe de servicio de endoscopia digestiva del Hospital Pasteur y es el coordinador del Centro de Cirugía Endoscópica en el Hospital Policial. También el doctor Álvaro es jefe de endoscopia del Círculo Católico de Obreros de Uruguay. Es expresidente de la Sociedad Uruguaya de Endoscopia Digestiva y expresidente de la Sociedad Uruguaya de Gastroenterología. Doctor Álvaro, un gran placer tenerlo aquí. Gracias por su invitación y encantada de tenerlo aquí. Hoy el doctor nos va a hablar de tratamiento endoscópico con stent autoexpandible en la oclusión neoplásica del colon. Tenemos moderadores también allí invitados, está el doctor Izaguirre, está el doctor Montserrat, está el doctor Juan Carlos, tenemos muchos moderadores, el doctor Liz Oliveira, que me dijo que se iba a conectar. Todos, una vez terminada la charla, pues con micrófono abierto pueden hacer sus comentarios y infinitamente feliz, doctor Álvaro, de tenerlo aquí. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Yuraima. Para mí realmente es un honor acompañarlos en esta noche. Y compartir un poco la experiencia en este tema sobre el cáncer avanzado de colon que se nos presenta en las emergencias en una etapa con una oclusión, y muchas veces esta enfermedad ya se presenta diseminada con metástasis hepática o carcinomatosis peritoneal. Y la endoscopía, realmente lo quiero dejar demostrado a través de la charla, es una herramienta muy útil y que debería integrar el arsenal terapéutico de todo hospital que tenga un servicio de endoscopía que haga cierto grado de intervencionismo. Y está claro que al colon llegamos a colocar stent después de haber aprendido y tener muchísima experiencia con stent de todo tipo, biliares, de esófago o duodenales. Entonces, los mismos conceptos que hemos aprendido para la colocación de stent en otras partes, en otras obstrucciones tumorales del aparato del tubo digestivo, las hemos volcado hacia el colon, que si vamos al caso, hace ya casi 30 años que se dio a conocer esta técnica en Japón, en el 1991. Así que abordaremos este tema. Primero quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés, y que introducirnos en lo que significa el cáncer colorectal, siendo en los hombres la tercera causa en frecuencia y la segunda en mujeres, y la oclusión intestinal que hacíamos mención, según qué centros estén haciendo la revisión de sus cánceres ocluidos, puede ir del 8 hasta el 29% de los casos de cáncer colorectal presentándose con una oclusión intestinal, que es un cuadro agudo de abdomen, y este cuadro agudo de abdomen lleva a un deterioro progresivo del estado general,
con una gran repercusión hidroelectrolítica, una distensión abdominal progresiva. Eso genera una traslocación bacteriana y según el grado de distensión del colon proximal puede haber necrosis parietal, perforación y peritonitis. Esto acompaña con una mortalidad quirúrgica sumamente elevada. Quiere decir que de alguna u otra manera deberemos actuar, ya sea que el cirujano opere o que el endoscopista intervencionista coloque un stent, pero hay que aliviar esa obstrucción. Y ya hicimos mención que muchas veces asocia diseminación a distancia como metástasis hepática, muchas veces múltiple o carcinomatosis peritoneal. O sea que este es el escenario donde nosotros vamos a hacer el desarrollo de la temática de stent de colon. En el Uruguay, para que ustedes tengan idea, tenemos un triste privilegio que está, si miran los mapas de incidencia del cáncer de colon, el Uruguay, en ese espacio bien pequeño entre Argentina y Brasil, está siempre con el mismo color que los países llamados en desarrollo. Entonces tenemos en los varones 39 cada 100.000 habitantes casos y en las mujeres 29 cada 100.000. Quiere decir que por año para una población que tenemos entre 3.300.000 y 3,5 millones, entre 1.800 y 2.000 casos de cáncer colorectal por año. Vale decir que lo dividimos, son 5 cánceres por día que aparecen en el Uruguay. Y a pesar de todas las medidas de querer hacer screening y detección precoz, sigue siendo una consulta relativamente frecuente en cualquier puerta de hospital general. Entonces los tratamientos para esta enfermedad, los clásicos son el quirúrgico, realizado de urgencia, pero vean ustedes que la morbilidad y la mortalidad son cifras muy elevadas. Y en general, uno que ha hecho puerta de cirujano es operado por un cirujano general o un residente tutoriado por un cirujano de mayor experiencia. Pero vean ustedes que si lográramos de alguna manera que esta oclusión intestinal desaparezca por el tratamiento que vamos a hablar, cuando ese mismo cáncer se opera con una cirugía programada y en manos de cirujanos expertos especializados en coloproctología, vean cómo se abaten los porcentajes de complicaciones, sea hecha la cirugía por laparoscopía o a cielo abierto. O sea, es importante entonces tratar de evitar la cirugía del cáncer de colon en oclusión y de alguna manera llegar a operar esa misma enfermedad, pero de coordinación con un colon preparado y un enfermo bien valorado. Y dijimos entonces que en 1991 Domoto fue el que puso, se puso a difundir esta técnica. Quiere decir que el año que viene van a ser 30 años de stent de colon en oclusión neoplásica. ¿Qué pasa cuando hay una oclusión del lado derecho del colon? Generalmente, dado que la técnica quirúrgica es muy bien reglada y consiste en una hemicolectomía derecha con una iliotransversostomía de primera, quiere decir que el paciente va a salir del acto quirúrgico con la oclusión resuelta y con una anastomosis primaria entre el ilion y el transverso distal, por ejemplo. Es una cirugía realmente muy utilizada y en este caso es raro que veamos que un cáncer de colon derecho ocluido le pongamos un stent, aunque tenemos casos y de hecho las guías dicen que también se puede intentar levantar la obstrucción en la urgencia, sobre todo en pacientes bastante críticos, de colocarle un stent del lado derecho. En el caso de que esté topografiado en el colon izquierdo, el cáncer, hay varias alternativas quirúrgicas y todas son válidas y todas se practican. La más común es la operación de Armand, que significa resecar el segmento comprometido por el tumor, confeccionar una colostomía del lado izquierdo, ilíaca, y se cierra el muñón distal. Quiere decir que sale de la oclusión intestinal con un ano contra natura y en el mejor de los casos, en un segundo tiempo quirúrgico diferido, se va al cierre de la colostomía. Quiere decir que es la cirugía de restitución del tránsito confeccionando una anastomosis entre esa colostomía y lo que quedó de recto previo estudio, generalmente ustedes lo harán también,
del colon proximal, incluso del recto a través de endoscopía, o sea, las endoscopías que realizamos previo a un cierre de colostomía. Pero he aquí que por lo menos en el Uruguay casi el 60% de los pacientes que se le hace esta cirugía quedan con la colostomía para siempre, ya sea porque el paciente tiene una enfermedad diseminada, porque tiene un alto riesgo quirúrgico anestésico, o porque el paciente dice yo no quiero correr otro riesgo de una cirugía y de la falla de sutura posible con peritonitis. En definitiva, si bien es una cirugía muy buena, levanta el obstáculo, queda con una colostomía, muchos de ellos van a hacer una colostomía para siempre. Ahora, para evitar una colostomía para siempre está la posibilidad de hacer la resección del segmento comprometido y suturar en el mismo acto operatorio con una anastomosis primaria, pero significa preparar el colon con un sistema de lavado. Esta conferencia comenzará a grabarse. Decía, en general, a veces hay incongruencia de cabos porque el cabo proximal por encima del obstáculo está sumamente distendido con la pared hematizada y, por cierto, el cabo distal tiene un calibre normal. Rara vez se realiza, por lo menos en Uruguay, la resección con anastomosis primaria, sino ustedes pueden consultar bibliografía y cirujanos que la practican. Pero puede ser que ese colon izquierdo obstruido ha llegado a un grado tal de distensión cecal del colon derecho, del colon ascendente, del ciego, que tenga placas de necrosis cuando no una perforación. O ni hablar que al tacto, en el examen intraoperatorio, se descubra que aparte del cáncer que está ocluyendo en este momento el paciente, tiene uno sincrónico del lado derecho. Ahí no queda otro remedio que hacer una colectomía subtotal, cortando el ilion terminal y llevándolo eventualmente a una anastomosis iliorectal o iliocólica si queda algún segmento remanente de sigmoides. Ahí habría una cirugía de mayor extensión que levanta el obstáculo y soluciona el problema de isquemia o de una lesión sincrónica del lado derecho y se confecciona una anastomosis primaria. Pero también existe, como dice ahí el punto 4, la cirugía en 3 tiempos. ¿Qué significa operar en 3 tiempos un cáncer ocluido? Primero, que se realiza una colostomía derivativa generalmente subcostal derecha, se le coloca una varilla, se exterioriza el ángulo derecho, se le coloca una varilla por debajo y se abre el colon y por ahí se descomprime esa oclusión intestinal y queda con el tumor, digamos, puesto para en una segunda intervención con un colon que no está tan distendido, solucionada la oclusión, con un paciente bien valorado, corregido todas las disionías, en fin, la valoración de todo el estado biológico y la compensación de distintas otras enfermedades, va a un segundo acto en diferido, que implica ir a resecar esa lesión y anastomosar los cabos, pero teniendo siempre la colostomía primaria que habíamos hecho para descomprimir y permitir que esa anastomosis pueda cicatrizar y evolucionar sin mayor riesgo porque está detransitada esa anastomosis. Y ahí llegamos a que estamos con un tumor que fue resecado y anastomosado, el cabo con cabo, pero con la colostomía a derecha, y viene el tercer tiempo, más en diferido, que es el cierre de esa colostomía. Entonces el paciente va a recuperar su tránsito intestinal. No obstante, siempre antes de esto hay que hacer una endoscopía completa, por el ano hasta la anastomosis que está confeccionada, a ver que no esté estenótica, porque si está estenótica hay que dilatarla con balón para luego sí ir a cerrar la colostomía. Y a su vez hay que hacer una exploración endoscópica a través de la colostomía de los 2 cabos, del cabo que va del ángulo derecho al ciego y el que va del ángulo derecho hasta la anastomosis o incluso llegar hasta el recto y canal anal, como una endoscopía colónica, pero realizada al revés de lo que lo hacemos normalmente, desde el ano para arriba, sino que vamos de proximal hacia distal. Entonces,
Si vamos al caso, hay cirugías en un tiempo, en 2 tiempos o en 3 tiempos. ¿Qué significa todo esto? Es que hay mayor morbilidad, mayor mortalidad, hay mayor costos, internaciones en CTI, varios actos médicos en el caso que no sea un paciente hospitalario, ni hablar de la repercusión de la colostomía sobre la calidad de vida, tanto del paciente con su trastorno psicológico y de la familia también, y los costos que tienen todas las visitas en policlínica, los aros, las bolsitas y demás, lucro cesante de por medio. O sea, realmente hay un impacto social y económico muy importante por el hecho de tener una colostomía. A su vez, la colostomía per se, hasta en un 34% de los casos, vean ustedes la variedad de complicaciones que puede generar: estenosis, prolapso, hernias paracolostómicas, retracción de la colostomía, que se viscere el enfermo, necrosis, dolor, infección periostomal. Más de uno de ustedes ha tenido que ir a hacer una endoscopía a través de la colostomía y la encuentra que no pasa ni siquiera el pulpejo del dedo. Entonces, ya ahí hay un problema que hay que empezar a dilatar, y no todos dilatan la colostomía digitalmente para permitir el paso del endoscopio. Eso va el cirujano. En fin, todo un drama. Y ahí está la cifra, que para nada es poco significativa, que muchos pacientes con colostomías van a quedar con ella de manera definitiva, con el impacto social, psicológico y económico para él y para su familia que representa. Entonces, ¿cuál es la utilidad del tratamiento endoscópico en el cáncer de colon izquierdo, fundamentalmente ocluido? Y tiene 2 lugares primordiales. Uno, que significa lo que veníamos razonando hace un rato: transformar ese cuadro agudo de abdomen en un paciente que se va a poder preparar y ser operado en mejores condiciones, compensado por cirujanos coloproctólogos, y eso se acompaña, como dice ahí, de un mayor porcentaje de resección y de anastomosis primarias, habiendo sido el colon preparado. Conclusión: se está evitando la colostomía que estábamos relatando recién, y evitamos todas las cirugías escalonadas, de las cuales, si hay que realizarlas, bienvenidas sean, porque tienen que tener un argumento de indicación importante y hay que practicarlas. Pero si se puede ofrecer a los pacientes una mejor opción, hay que hacerlo. Y después está el paliativo definitivo, que es aquel paciente que ya se presenta en la guardia con ascitis, con una tomografía que nos muestra múltiples metástasis hepáticas, que está fuera de todo tratamiento, vamos a decir, con intenciones curativas. Quiere decir que el stent lo saca de la oclusión y le evitamos la colostomía, y eso se acompaña de un confort y una calidad de vida insuperable. Quiere decir que abordaremos el tema de las indicaciones, contraindicaciones, preparación, las técnicas que hay para colocar los stent, qué resultados tenemos, las complicaciones que podemos generar, cuáles son las recomendaciones de las guías americanas y europeas, y cerramos con unas conclusiones finales. En cuanto al puente a la cirugía, logra la desobstrucción inmediata, se evalúa y se repone ese paciente en todo sentido, en la parte hidroelectrolítica, si hay que hacer cobertura antibiótica, si es un EPOC descompensado, si tiene falla renal, si es un cardiópata, problemas de manejo de la anticoagulación, en fin, se prepara el colon, y en aproximadamente entre 10 días o 14 días, se recomienda un par de semanas, se puede, anteriormente se hace una colonoscopía total preoperatoria, no todos la piden, pero la importancia de actuar endoscópicamente antes de ir a la cirugía resectiva es que no hay que olvidarse que el paciente que tiene un cáncer oclusivo del lado izquierdo tiene un 30% de probabilidades de tener adenomas, pólipos, adenomas del lado derecho, y hasta un 3% de un cáncer sincrónico. Y si tiene un cáncer sincrónico diagnosticado antes de la cirugía, es obvio que esa táctica que tenían planeada de resección y anastomosis va a cambiar. Entonces, permite estadificar correctamente el cáncer colorectal y posibles lesiones sincrónicas, que sea operado por cirujanos coloproctólogos,
que van a lograr en generar una resección con anastomosis primaria. O sea, estamos hablando de un solo acto quirúrgico de coordinación y no de urgencia, y de preferencia por la laparoscopía, si hay equipos expertos, y no por cirugía abierta. En cambio, desde el punto de vista paliativo, estamos hablando de pacientes inoperables, con metástasis múltiples hepáticas, carcinomatosis peritoneal, fuera de intención curativa. Y también hay que tener en cuenta la voluntad del paciente que no acepta la colostomía que se le está ofreciendo. Hay que tener en cuenta esa posición porque a veces la gente es intransigente y dice, yo no quiero tener una colostomía. Por más que uno le explique, puede ser una posibilidad. En fin, darle la chance entonces de que evolucione su enfermedad, que muchas veces es corta en el tiempo, dándole el confort de un stent de colon para que evacúe por el ano en forma natural. ¿Por qué? Porque se logra una desobstrucción inmediata con una alta precoz, evitándose esa colostomía, y claro está, hay una mejor calidad de vida en la sobrevida que le queda al enfermo. ¿Qué contraindicaciones tiene esta técnica? Y bueno, si un paciente viene con la oclusión intestinal y existen elementos clínicos de irritación peritoneal por perforación o ya con abscesos abdominales, es obvio que no se le debe ofrecer el tratamiento endoscópico, sino que tiene que ir a una cirugía directamente. Y por la topografía del tumor de recto medio y bajo, no es porque no se pueda colocar un stent, que en general es fácilmente colocable, diría que es mucho más fácil colocarlo ahí que en sectores mucho más proximales. El tema está qué pasa con el extremo metálico distal del stent en contacto con el canal anal. Y realmente hemos visto algunos pacientes con dolor intenso, rectorragia, tenesmo, incontinencia. Por lo tanto, no se aconseja colocar un stent en los últimos 5 centímetros del recto por los efectos adversos colaterales cuando no migra también el stent. Quiere decir que no colocamos stent en ese sector tan distal del recto. En cuanto a la preparación, se pueden imaginar que un paciente que verdaderamente tiene una oclusión de colon, que puede ser una oclusión cerrada de colon o una oclusión abierta de colon, pero en cualquiera de las dos no se le debe preparar el intestino por vía oral. Y sí son valiosos los enemas hechos a baja presión. Se repone desde el punto de vista hidroelectrolítico, no están recomendados los antibióticos desde el punto de vista profiláctico, las probabilidades de bacteriemias y sepsis son realmente muy bajas. Se le coloca una sonda nasogástrica en aquel que está vomitando, incluso vómito fecaloideo, si llega a ser una oclusión abierta. Se hace la intervención con anestesia general e intubación orotraqueal si están presentes esos vómitos para evitar justamente una aspiración, paro cardiorrespiratorio, intraprocedimiento. Se hace con sedación, incluso hemos hecho algunos en pacientes muy críticos realmente que el anestesista ni siquiera nos apoyó en absoluto y dice no se le puede hacer ningún tipo de droga, pero con una tomografía que nos informaba de una lesión bastante distal, hemos hecho la colocación del stent sin ningún tipo de sedación. Claro está que hay que conseguir, ya sea el consentimiento informado de una persona que sea válida psicológicamente hablando o de la familia, para realizar una intervención que es bastante segura, pero puede tener complicaciones incluso graves, ¿no? Se hace siempre con el diagnóstico, dijimos, clínico e imagenológico de la oclusión, ya sea por la placa simple, que muestra los niveles, y la tomografía, que nos muestra la altura de la oclusión, la etiología, que es muy importante. No está recomendado, por ejemplo, en una oclusión de colon sigmoide por colopatía diverticular. Los riesgos de una perforación al colocar un stent ahí son muy elevados, o sea, que es importante la etiología. Y si ya tiene metástasis, nos está dando una idea del estadio de su enfermedad. Hay dos técnicas que podemos utilizar. Nosotros personalmente hemos usado las dos y les explico por qué hemos usado las dos. Porque hace muchos años no teníamos endoscopios con un canal operador que permitiera el set bien, mide 10 French, y hemos colocado a través de fibrogastroscopio una guía a través del tumor, retiramos el gastroscopio, dejamos la guía y todo bajo rayos X y montamos el stent sobre la guía
como van a ver ahora unas imágenes y algunos videos, y en paralelo a la guía y a la introducción por esa guía del set de la prótesis se coloca el endoscopio en paralelo y prácticamente se hace lo mismo que cuando se coloca el stent a través del canal operador del endoscopio. O sea que conocimos y hemos practicado las dos, pero por cierto la mayoría de las veces es la primera opción. Es muy cómodo trabajar a través del canal de biopsia del colonoscopio. ¿Cómo se hace la técnica? Bueno, hay que recorrer el trayecto desde el ano al ostáculo. Por eso habíamos dicho que se deben hacer enemas evacuadores. Cuanto más limpio esté entre el ano y el ostáculo, vamos a acceder a la obstrucción en forma más rápida. Hay que insuflar lo menos posible. No se olviden que hay como una válvula en el colon cerrado que admite que pueda pasar aire a presión, pero ese aire va sobredistendiendo y si no estaba perforado, inflamos mucho porque estamos demorando mucho, podemos generar nosotros una perforación del colon proximal. Así que es preferible usar CO2 o instilar abundante agua, avanzar en el recto y en el sigmoide con mucha agua. Si está la lesión a la vista, se extraen biopsias. A veces ya son pacientes que fueron vistos por otro colega que le sacó la biopsia y evitamos las biopsias. No es necesario pasar el endoscopio, pero está claro que donde quede una luz para que pase el endoscopio podemos pasar el trayecto y ya vamos a medir la extensión del tumor, sobre todo pensando en el largo que tenemos que elegir del stent, y además nos permite hacer marcas radioopacas en la piel a la altura de la estenosis en la parte más proximal y en la parte más distal. Pero no hay por qué forzar, y de hecho una de las complicaciones que puede tener la técnica, que es la perforación, está vinculada a la dilatación. En este caso el endoscopio medirá 11 milímetros. Estamos hablando de no dilatar con un balón para abrir el camino porque eso está contraindicado. Se instila, si no pasa el endoscopio, instilamos contraste sobre la estenosis y dibujamos bajo radioscopía el trayecto, su dirección, la longitud. Se pasa una guía de las que acostumbramos a usar en vía biliar, una .035 por 4,5 metros, 4,80 metros, que la podemos mandar sola o montada en un papilotomo o en un balón extractor que le dan mayor firmeza, y con el papilotomo a su vez le podemos dar curvas manejado desde afuera para situaciones más difíciles técnicamente. Dijimos de colocar las marcas radioopacas en la piel. Se avanza el stent sobre la guía centrándolo en el tumor. La liberación siempre se va a hacer del extremo proximal, que es el que no vemos, es el que vamos a ver por radioscopía. Ahora les voy a mostrar en el video. Y luego termina la técnica liberándose bajo nuestra visión el extremo distal. Como ven acá, perdón. Este es un video que pasa la guía por la estenosis, montada en este caso en el papilotomo, lo cual nos permite inyectar contraste, y si no pasaba el endoscopio el contraste, lo podemos dibujar. Ahí se ve bien cómo se expande el extremo proximal de la prótesis en el colon distendido. Acá viene el desfiladero de la estenosis, y luego el cabo distal lo estamos viendo bajo endoscopía, y ahí terminó la técnica. Tiene que sobrar prótesis por encima y prótesis por abajo. Esa es colocado por el canal operador del colonoscopio, pero esa técnica se repite cuando no tenemos, por ejemplo, la queremos hacer como dijimos con un gastroscopio, alguien que tiene un gastroscopio. Pues no hay ningún inconveniente, se hace todo lo mismo, se llega hasta la estenosis, se pasa la guía, contraste, guía, se saca el endoscopio, se manda la prótesis sobre la guía, todo bajo radioscopía, y en paralelo podemos entrar. Se requiere de 2 operadores, uno que va introduciendo la prótesis y el otro que va mirando en pantalla la endoscopía y ve la liberación del cabo distal. De hecho, nosotros porque hacemos endoscopía y utilizamos fluoroscopía, pero hay radiólogos intervencionistas que no son endoscopistas y realizan esta técnica llegando con distintos catéteres y guías hasta el obstáculo y negociando, inyectando contraste y pasando la guía. O sea, que esta técnica se puede utilizar, hacer sin endoscopía. ¿Qué prótesis utilizamos?
y son las no revestidas de nitinol, que mantienen una fuerza radial muy importante. Tienen que ser por lo menos 4 centímetros más larga que la estenosis que habíamos medido o estimado. Tiene que sobrar por encima de la estenosis, tiene que sobrar por debajo de la estenosis. Hay distintos largos según las marcas, de 6 centímetros a 12 centímetros, y el lumen del cuerpo puede ser de 22 o 25 y la copa proximal de 27 o 30 milímetros. El sistema introductor dijimos que de 10 French y son todas de liberación proximal. En cuanto a los resultados, les voy a presentar un trabajo que está publicado nuestro en los anales de la Facultad de Medicina, que fue publicado en el 2017, sobre el tratamiento paliativo con stent en los pacientes con oclusión neoplásica de colon izquierdo, estadio 4, un estudio multicéntrico. Como ven ahí en la foto de la tomografía hay múltiples metástasis hepáticas, y acá está el tumor en la misma tomografía. En este trabajo juntamos 32 pacientes que se le colocaron stent, pero del lado izquierdo y con metástasis hepática eran 23, de los cuales en el 82.6 se tuvo éxito técnico con alivio inmediato de la oclusión. Hubo en el tiempo 2 migraciones, una perforación, no por la técnica, sino que es un paciente que se le hizo bevacizumab como al mes y perforó, necrosó el tumor y hubo que operarlo. 0% de mortalidad y una sobrevida promedio en este grupo particular de pacientes de 82 días, pero hubo algunos que tuvieron 210 días hasta que fallecieron con el stent colocado. En cuanto a las complicaciones, es segura y efectiva, tiene menos complicaciones que la cirugía, la morbilidad es menor al 30% y generalmente se manejan con tratamiento conservador, la mortalidad anda en el 3%, 0,6 a 3%, y por todo concepto, por complicaciones diferidas hasta un 9%, pero siempre menor que la cirugía, y clasificaciones en mayores y menores, precoces y tardías, y aparecen después de los 30 días. Ahí tienen el grupo de complicaciones: perforación, migración, obstrucción, sangrado, dolor y falla en la descompresión. La perforación obviamente es la más temida. ¿Por qué? Porque genera una peritonitis fecaloidea, requiere de una cirugía inmediata, y la mortalidad en estos grupos de pacientes perforados, si bien dice 16%, hay casuística de hasta que la mitad del 50% de los pacientes pueden fallecer, o sea, alta mortalidad. Está provocada por la guía y el catéter o por, mientras uno está negociando la estenosis, sobre todo cuanto más larga es la estenosis, más riesgo de perforar hay, o por sobredistensión y estallido del ciego. Pueden ser asintomáticas y cuando se descubren, cuando el paciente salió de la oclusión, fue a operarse, se hizo la resección y en la pieza aparecen microperforaciones asintomáticas. Y tardía puede ser por la expansión de la prótesis en un tejido friable o, como dijimos, cuando se hacen tratamientos con antiangiogénicos como el bevacizumab, que tuvimos un caso propio que ya está publicada la complicación también. La migración, y puede ser porque elegimos un stent incorrecto. Por ejemplo, si nos ofrecen un stent revestido, los stent revestidos, por ejemplo en esófago, tienen más capacidad de migrar. Si elegimos un stent de escaso calibre, o sea, muy fino, tiene más chance de migrar. Y si es un stent corto, tiene más chance de migrar también. O porque pusimos un stent en un colon que no estaba ocluido o cerrado en forma completa. Esto es como poner en un cáncer de esófago que ocupa la mitad de la circunferencia y pasa bien el alimento, ponerle un stent. Lo más probable, como no tiene quien lo sujete, que migre. Pasa lo mismo en el colon. O en aquellos casos en que por efecto de la radio y la quimioterapia hubo una disminución de la estenosis, disminuye la presión para sostener en posición el stent y puede migrar. La obstrucción se puede dar por sobrecrecimiento tumoral, tanto en el cabo proximal, en el cabo distal o en el mismo cuerpo, invadiendo la malla. Y es fácil el tratamiento muchas veces, o se le coloca un nuevo stent por dentro y más largo, como hacemos en el esófago, o se puede hacer ablación con argón. Este es un caso propio que le habíamos colocado un stent, de hecho estamos dentro del stent que se ocluyó nuevamente con el tiempo, y ahí va sobre la guía, usando la misma técnica, un stent por dentro más largo que el primero. Entonces superamos los obstáculos de los dos extremos
resolviendo el caso en forma mini invasiva. El sangrado, que generalmente es poco importante porque estamos traumatizando un tejido friable como es el tumor, no tiene mayor trascendencia y en forma alejada puede ser por una ulceración o erosión por el stent. El dolor generado, como hace con todos los stents autoexpandibles por su fuerza expansiva, puede generar algo de dolor que es leve y breve, pero el alerta tiene que ser aquel dolor intenso que perdura, pasan los días y sigue dolorido. Ahí tenemos que estar pensando si no se complicó con una perforación. Que pusimos el stent y no descomprime el abdomen. Y bueno, puede ser que exista una obstrucción más proximal. Hemos tenido algún caso en el que nos dicen hay una oclusión por un tumor. Vamos, encontramos el tumor, pero resulta que ese tumor dejaba pasar el endoscopio, difícilmente pudiera ser la causa. Hemos introducido más el endoscopio y había realmente una virola que obstruía y se le pone el stent al que realmente está ocluyendo. Pero uno puede equivocarse, ve el primer tumor, dispone un stent ahí, pensando que el cuadro clínico estaba vinculado a eso, y el enfermo sigue con una oclusión, pero más alta. O que el stent es demasiado corto. Si está corto el stent, puede estar obstruido en la entrada del stent en la parte proximal y no se desobstruye, esa oclusión sigue mantenida, o que la expansión es incompleta, habría que estar pensando en un defecto de fabricación, porque en general a los pocos días ya está completamente expandida, o que migró el stent, o que se impactó la materia fecal. En todos estos casos, en general, la solución es endoscópica o quirúrgica. ¿Quirúrgica por qué? Porque si se la pusimos como puente a una cirugía hecha a los 10 o a los 14 días de haber colocado, y el paciente mejora de su oclusión y se prepara el colon, pues se adelanta la cirugía y se hace la resección fuera de la oclusión. Esa es una opción para no volver a poner un stent. Acá tenemos del año 2010 las guías americanas que ya hablaban que, como del punto de vista paliativo, es lo indicado colocar un stent, pero también ya mencionaba hace 10 años que como puente a la cirugía en pacientes, en fin, se podía colocar, cosa que los europeos, hasta en su guía del 2014, decían que no se podía colocar en la gente que tenía probabilidad de una cirugía curativa, y el puente a la cirugía se la mandaban a aquellos que eran ASA 3 o mayores de 70 años. Curiosamente, la evidencia científica de estos últimos 5 años hizo cambiar la guía europea, y esta, la última, vean que salió prácticamente en plena pandemia, año 2020, y ya aparte de decir que desde el punto de vista paliativo es el mejor tratamiento, la indicación, también como puente a la cirugía en todo tipo de pacientes en la medida que el caso se pueda discutir con el equipo quirúrgico, hablar con el paciente y demás. Quiere decir que este cambio de la guía europea es reciente, hace unos pocos meses. Nada del otro mundo esta conferencia. Terminando, digo que es una técnica segura, que tiene un alto porcentaje de éxito técnico y clínico, que tiene menos morbimortalidad que la cirugía, que transforma a la cirugía de urgencia cargada, agravada de alta morbimortalidad, en una cirugía de coordinación con innumerables beneficios para el paciente, que se evita la colostomía ofreciendo mejor calidad de vida y a un menor costo. Quiere decir que si hay una oclusión por neo, envíe el paciente, estamos pronto. Esta es la gente que me acompaña, un equipo formidable en el Hospital Pasteur, que es la foto que está acá en el hospital, en el medio. Esta es la parte antigua, hay una parte nueva del hospital, que es donde está el quirófano y la emergencia, y también en el hospital militar y en el policial tenemos centros armados donde realizamos la gran mayoría del tratamiento de estos pacientes. Bueno, por acá terminamos. Muchas gracias. Gracias, doctor Álvaro. Excelente la conferencia, muy práctica, didáctica. Bueno, vamos a abrir mientras la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta por allí por el chat. Invitamos al doctor Bracho, Víctor lo vi por allí, al doctor Montserrat, que les gusta muchísimo el colon y trabajan bastante unos expertos en colon, y bueno, todo el que se sienta motivado a hacer alguna pregunta, pues lo invitamos y abrir su micrófono. La idea es compartir experiencias y hacer esto bien interactivo. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Un placer verte nuevamente. Igualmente. Excelente tu síntesis. En tu experiencia, Álvaro, ¿cuáles pudieran ser los factores de riesgo para que un caso que va a ser paliado con una prótesis autoexpansible parcialmente cubierta tenga algún tipo de complicación? Las prótesis son no cubiertas, en primer lugar. No son los que proveen tanto las dos marcas comerciales que llegan acá, que son las de Boston y la de Cook, son no cubiertas, por el tema que dijimos de las chances de migración que tienen las parcialmente cubiertas o totalmente cubiertas. Eso en tema, la parte de prótesis. Ahora, prever una complicación, uno ya puede ir previendo que, por ejemplo, si la tomografía computada nos dice que hay una masa que mide 15 centímetros de diámetro, por decir así, o de extensión, quiere decir que va a tener una estenosis sumamente larga y compleja para poder pasar. Entonces, cuando el cirujano nos pide y nos dice y leemos esa tomografía o nos las pasa, le decimos, fenómeno, vamos a ir a intentar. Pero puede ser uno de los casos donde uno, después de intentar varias veces, cambiándolo de posición, cambiando de guía y que no pasa y que la guía parece que hace como una falsa ruta, más vale ese enfermo dejarlo y no complicarlo, sino que pase al acto quirúrgico que podrá ser o la cirugía que dijimos o una colostomía transversa de transición. Sí, tenemos una pregunta y un comentario en el chat. La doctora Nereida Duarte pregunta, buenas doctor, ¿qué tipo de prótesis prefiere colocar? ¿Parcialmente cubierta o no cubierta? Todas son no cubiertas. Okay. Bienvenido, doctor Rodrigo Castaño, desde Medellín, nos saluda. Gracias por estar allí. El doctor Castaño también tiene mucha experiencia en la colocación de prótesis, en el manejo. Él le pregunta, doctor, quisiera conocer su experiencia o el concepto que le merece el uso del tubo de descompresión colónica para aliviar la obstrucción en estos pacientes, ya que cada vez que se publica que su uso es equiparable en éxito técnico y clínico a los stent, incluso con menor tasa de células tumorales circulantes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, nosotros hemos leído la literatura, incluso en esta última guía, y no se aconseja la manipulación o colocación de tubos transtumorales en el caso de recto, sigmoides, recto alto o sigmoide. Quien tenga, por ejemplo, ¿qué experiencia tengo yo sobre colocar tubos en el colon para descomprimir? La tengo, pero no en el cáncer obstruido. La tengo, por ejemplo, en los síndromes de Ogilvy, de pseudoobstrucción de colon, y termina siendo una técnica sumamente engorrosa con sondas que dejamos sobre guía, sondas nasogástricas multifenestradas, gruesas, y son muy difíciles de mantener en posición. Quiere decir que es una solución prácticamente, a veces es por hora o el día porque la sonda se sale. Quiere decir que no es, en mi práctica, en tumores no la utilizo. Si no logro pasar la guía para poner el stent, quiere decir que no voy a poder pasar la guía para poner una sonda para descomprimir. Y si me pasó la guía, pasa el stent. Así que teniendo el stent, coloco el stent. No tengo experiencia y no aconsejaría por todo lo que dije de dificultad en el manejo de sonda de descompresión. Doctor Montserrat, si quiere comentar algo, o el mismo doctor Castaño, si quiere comentar algo, abrir su micrófono, por favor. Esperaré la opinión del doctor Castaño, que tiene amplia experiencia con stent metálico, incluso tiene textos publicados stent metálicos al respecto. ¿Cuál es su opinión?
Álvaro, una pregunta. En los casos donde hay la estenosis es angulada, ¿algún cuidado especial en donde, digamos, la estenosis es angulada, donde tú sabes que no va a ser fácil el paso de la guía o el estén va a quedar angulado una vez colocado? ¿Algo especial, alguna precaución? Bueno, sobre los ángulos, para que tengan una idea, en una situación de un cáncer del extremo terminal del colon transverso, o sea, estamos hablando de un tumor que llegaba casi al ángulo esplénico. Ni con el colonoscopio, ni con el fibrogastroscopio que llegué a la obstrucción, jamás pude ver de frente la estenosis. Por lo tanto, para no darme por vencido, se me ocurrió entrar con el duodenoscopio, hacerle la colonoscopía con el duodenoscopio. Y terminé viendo como la papila a la estenosis colónica, la vi de frente y fue muy sencillo pasar la guía y colocar un stent a través de un duodenoscopio en el ángulo izquierdo. Ese es para que vean el grado de dificultad. Ese es un grado de dificultad extremo que puede significar, si uno no tiene un duodenoscopio, va a fracasar. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que en todos los ángulos, los stents tienen que ser más largos que lo que nosotros pensamos. Cosa que quede bien adaptado. Un largo en el colon transverso, concretamente, pasa por el ángulo esplénico y termina en el descendente. O si es un ángulo entre el descendente y el sigmoides, también que quede una buena parte en el descendente, pase por el ángulo y termine en el sigmoides. O sea, que tenemos que tener sí o sí siempre el de 12 centímetros, que es el más largo. ¿Por qué? Porque hasta que no vamos y enfrentamos el problema, no sabemos cuál vamos a elegir. Doctor Álvaro, el doctor Rodrigo Castaño le hace quiere conversar, pero no puede abrir su micrófono, doctor Castaño. Mientras el doctor Castaño tiene el micrófono abierto. Puede hablar, doctor. Y el doctor Izaguirre también, que tiene alguna pregunta. Ahorita hago las que hay en el público. Doctor Izaguirre, doctor Castaño. Qué raro. Sí, Álvaro, espectacular tu conferencia, como siempre nos tenés acostumbrado. Te quería preguntar acerca de la revisión de las guías y todo esto, que últimamente han salido unos trabajos que hablan de que la utilización del stent en pacientes potencialmente curables produciría alguna microperforación y eso diseminaría en el peritoneo las células tumorales. ¿Qué opinás de eso versus la cirugía de entrada, ¿no? Bueno, vos sabés que yo soy cirujano y endoscopista, pero me parece que es algo interesante para plantear sin desmerecer todas las ventajas que has dicho que tiene absolutamente la colocación del stent, pero me parece que esto es como que cambia un poco los paradigmas. ¿Vos qué opinás? Bueno, yo he leído lo mismo que has estado leyendo tú, pero fíjate que está relacionado aparentemente a la fuerza expansiva que pueda generar la prótesis, mandando células, dice, al torrente circulatorio y o al tejido perineural. Y eso se acompañaría, por cierto, no estamos hablando de macroperforación, son microperforaciones diagnosticadas luego que estudian la pieza, cuando se hace la resección. Y habría un aumento de la probabilidad de mayor recurrencia de la enfermedad respecto a no haberle puesto el stent y haber ido a cirugía de primera. En ese camino hay desarrollo de prótesis atendiendo a ese problema de la fuerza expansiva de las que tienen 24 milímetros de calibre, y salieron unas prótesis que son mucho más finas, autoexpandibles estamos hablando siempre, pero de un calibre que no haga tanta fuerza, y esas prótesis previas o como puente a la cirugía no provocarían esa fuerza que diseminaría para que definitiva se laude si es conveniente o no va a ser conveniente en este grupo de pacientes, Jorge.
Sí, porque creo que es algo que le cambia absolutamente. Si esto, por supuesto que está demostrado, pero si uno se pone a pensar, esto le cambia absolutamente el pronóstico a un paciente que tenía una enfermedad resecable y lo convierte en un paciente, como vos dijiste, con recurrencia, con metástasis en el peritoneo, etcétera. Creo que es un tema muy importante para tener en cuenta en el futuro y no sé si hay residentes en el auditorio, pero creo que es algo interesante a tener en cuenta en el manejo, como vos dijiste, Álvaro. Muy bueno tu charla. Va a haber que seguir haciendo investigación en grandes, digamos, centros con mayor volumen y ver qué resultados da, porque nosotros desde países como los que tenemos, que trabajamos con número limitado, no es lo mismo en Uruguay, que somos 3,5 millones, a un país de 60 millones o 70, que tengan un volumen muy superior para poder llegar a esa conclusión. Pero realmente ahí se juega todo. Una persona joven, buen candidato quirúrgico, con un pronóstico de vida de 40, 50 años, no es lo mismo que el anciano de 83 ocluido y con metástasis hepática, que se vaya con el stent al otro día a la casa y esa va a ser la sobrevida por pocas semanas o meses. Es clave lo que tú estás planteando, Jorge, pero no tenemos ni yo ni la ciencia por ahora la respuesta. Por ahí creo que en una de esas esto a nivel local a nivel regional nuestro, podría cambiar la indicación de colocarle un stent justamente como vos decís, a los pacientes jóvenes que tal vez son resecables, que es potencialmente curable, descomprimirlos quirúrgicamente y al otro hacerle una descompresión con el stent. Por ahí se me ocurre que podría ser una alternativa hasta que esto se aclare. Sí, de hecho, eso está establecido, está todo, de momento, eso ya se sabe. Lo que a mí me parece que en los próximos años, yo te diría que esta guía se va a revisar dentro de 5 años, para entonces va a haber una respuesta definitiva. Seguimos aquí. Hay varias preguntas por aquí, doctor Álvaro. Sí. El doctor Isaac Olmo. Isaac, bienvenido, gracias por estar siempre allí. El doctor pregunta, obstrucción y fístula vesical, ¿se puede colocar stent parcialmente cubierto? Sí, ahí ya es otro problema, porque no estamos, es una oclusión y a su vez una fístula. Es decir, lo que nosotros podamos hacer por endoscopía es 100% paliativo. La fístula la va a seguir teniendo y va a requerir de un tratamiento quirúrgico. Si uno dice, le coloco el stent para sacarlo de la oclusión y parcialmente le obstruyo, como hacemos en otros sectores del tubo digestivo, con una parcialmente cubierta, la fístula, pero lo hacemos salir de ese momento. Quiere decir que es una lesión que está cerca, porque se está apoyando, por ejemplo, en la vejiga, seguramente es un sigmoide apoyando en la vejiga o en unión recto-sigmoidea. Ese enfermo va a ir a cirugía, a resección quirúrgica, tal vez sin oclusión porque le pusimos el stent, pero hay que hacer una remoción de esa fístula, sacando los anchos que haya que sacarle a la vejiga y reparar la fístula. O sea, tiene 2 problemas ese paciente, la oclusión y la fístula. El stent, por más que le pongamos uno u otro, lo saca de la oclusión y después hay que resolverle el cáncer de colon y resolver la fístula. Quirúrgicamente hablando, ¿no? El doctor Castaño creo que se volvió a conectar. Hola, doctor, hola. ¿nos Hola. escucha? ¿Me escuchan? Hola, hola. Ahora sí lo escuchamos. Buenas noches, bueno. bienvenido. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Estaba intentando que me escucharan hace rato. No, primero quiero felicitar al doctor Piace, me encantó la forma como enfocó su charla. Yo hice la pregunta con respecto a los usos de los tubos de descompresión colónica porque a raíz de los inconvenientes que surgieron con los stents, con las microperforaciones que pueden inducir, incluso con el hecho de que frecuentemente se han encontrado células tumorales circulantes asociadas con su postura. Entonces, muchos grupos en el mundo han intentado resolver las obstrucciones con el uso de los tubos de descompresión colónica. Yo soy un enamorado pues de todo el funcionamiento de los stents y confío mucho en
en el uso en ellos en la obstrucción colónica. Sin embargo, debo reconocer que los grupos estos a los que hago referencia, no solamente grupos orientales, sino también grupos europeos, demuestran que el éxito clínico y el éxito técnico son equiparables, rodeando el 90, el 90 y pico % para ambas situaciones, tanto clínica como técnica, y que definitivamente a los pacientes se les encuentran menos células circulantes tumorales. Y sumado a esto, la posibilidad de uno romper un paciente con un tubo de descompresión colónica, que yo como el doctor Piace lo he utilizado también en los Ogilvies, en los ilios paralíticos prolongados, en los pacientes que les hago resecciones colónicas y demás, pues el manejo no me ha parecido tan engorroso. Inclusive recientemente tuve la oportunidad de manejar 2 pacientes y me surgió esta inquietud, ¿cierto? Porque realmente es mucho más barato manejar un paciente con un tubo de descompresión colónica, que no necesariamente tenemos que usar el original, sino que lo podemos hacer con una sonda nasogástrica. Entonces siempre he tenido, o más reciente, digamos, he tenido esa inquietud de poder utilizar un tubo de descompresión colónica. Gracias y disculpen lo prolongado del comentario. Yo aprovecho a preguntarle, doctor, felicitaciones por esa iniciativa, de que en definitiva me queda claro que además hay un ahorro significativo al sistema de salud. En lo público, en nuestro país está cubierto el STEM, pero en lo privado, el STEM lo tiene que pagar el paciente o la familia, por cierto, y no sale barato, ¿no? Anda en el entorno de los $1.300 el STEM. Si uno lograra por una sonda descomprimirlo, yo ya le pregunto cómo la coloca la sonda, si es sobre la guía que pasó bajo fluoroscopía, como quien va a poner un stent. Esperaba que me pudiera responder. Creo que se le volvió a caer la conexión al doctor. A ver, aquí. Doctor Castaño. Bueno, doctor, mientras le voy haciendo las preguntas que tengo en el chat. El doctor Bracho le pregunta, casos en donde el stent no se expande o no se expande lo esperado, lo suficiente, ¿qué opciones sugiere? Que el stent no se expanda, a mí no me ha pasado. Tenemos más de 60 colocados. Demoran expandir al diámetro final, porque tiene que pelear, como quien dice, estando bien centrado, él va a lograr vencer la resistencia del tumor. Y generalmente con un poquito que se empieza a expandir es suficiente para ver cómo sale el aire y cómo sale el líquido que estaba a presión elevada en el colon proximal. En cuanto a si fuera un caso que realmente no expande, está completamente cerrado o es un defecto de fabricación, el tema está en que yo ese caso lo he pensado para mí, porque si le paso sobre la misma guía que no la he retirado, un balón de dilatación y apenas le abro con el balón, porque está claro las casuísticas de aumento de perforación cuando uno quiere dilatar el tumor de colon. En este caso sería una mini dilatación para ver si se abre y esa ingeniería vuelve a la fuerza que tiene que tener y termina abriendo en el correr de los próximos días. Me imagino que viene por eso, ¿no? Porque de lo contrario, si fuera un defecto de fabricación, estaríamos pensando en que, bueno, colocada, sacar un stent y volver a poner otro, pienso. Doctor Bracho. Yo tengo un comentario. Yura. Ajá. A mí, en personal, una vez fue colocar un stent de colon en angulado, en el nivel del ángulo esplénico. El stent quedó angulado. Y los stents cuando quedan angulados les cuesta mucho abrirse. De hecho, la idea es que el stent esté lo más rectificado posible. Y como el stent se anguló, se colapsó.
y la verdad es que lo único que tuve que hacer fue traccionar un poquito el stent y rectificarlo un poco, y como tenía suficiente stent proximal al tumor, pues rectificó un poquito, y ya una vez que se rectificó, se abrió, y como dice el doctor, una vez que abren un poco, ya el resto le puede tomar 24, 48, hasta 72 horas, pero terminan de... José, creo que tienes el audio un poquito, te oímos un poco entrecortado, pero te oímos. El comentario. Yo escuché el comentario, lo escuché y es muy interesante, y eso está ligado a que el stent debe ser colocado con mucha precisión, es decir, que desde el punto de vista de la distribución de la fuerza no puede quedar ni muy proximal ni muy distal, porque de esta manera no, es como que no distribuye la fuerza que tiene para expandir. Creo que ese caso de que salió mal de inicio se comenzó tironeándolo porque sobraba un poco del otro lado. La idea es que quede bien centrado, entonces funciona. Estaba bastante centrado. Yo creo que básicamente lo que nos pasó era que el stent era un poco largo, pero no teníamos otro tampoco disponible. Entonces, lo pusimos en el centro, la estenosis estaba bien al centro del stent, pero como estaba un poco, como estaba era angulado, se anguló el stent ahí en el ángulo, y al traccionarlo y rectificarlo, ya se resolvió. Perfecto. Está claro que los porcentajes de fracaso están asociados a dos elementos. Uno es, yo les dije, los grandes tumores que ya incluso uno los toca cuando mira la tomografía y después vamos a hacer la palpación del abdomen y ya la masa tumoral es muy importante cuando no puede estar infiltrada la pared, incluso abdominal, como hemos tenido algún caso en que fracasamos y fueron a cirugía. Y los otros son los que son muy angulados. Realmente son los más desafiantes. ¿Cuál es el consejo que a lo largo del tiempo de estos años he adquirido para transmitirle a los más jóvenes que están iniciándose con el tema de los stent? Que el stent más largo permite que nosotros seamos un poco más torpes de lo que, tener errores que de lo contrario, si es un stent muy limitado a la longitud del tumor, no nos podemos permitir errores. En cambio, si es largo, podemos cometer algún error de apreciación, de liberación del extremo proximal o distal, pero como es largo, siempre va a cubrir la estenosis. Mensaje: utilicen el más largo que el que realmente se precisaría, hasta que uno le agarre bien la mano y después puede elegir uno con mayor precisión. Gracias. Hay otra pregunta, la doctora Viviana Velasco. Saludos, Viviana. Excelente conferencia, doctor, lo felicita y pregunta: si el tumor obstruye la prótesis, ¿cuál sería la acción? ¿Utilizar argón para disminuir lo que sale a través de la prótesis? ¿Cómo permeabiliza usted la luz cuando le ocurre esto? Nosotros en lo que es hospital público disponemos de los stent y lo mejor es ir a encarar esa obstrucción como que fuera primaria. Es decir, si en algún momento ese tumor fue enhebrado y se le colocó un stent, pues vamos de vuelta con el endoscopio, pasamos una guía y le ponemos otro stent montado, un stent in stent como le mostré en el video, y lo mismo hacemos a veces en ciertos casos del esófago, que es la misma situación, o en la vía biliar, cuando un autoexpandible es invadido, le colocamos uno por dentro más largo. Ese es el concepto teniendo stent. Si uno no tiene stent y tiene argón, y bueno, todo crecimiento dentro de un stent es manejable y provocarle una necrosis con argón. Quiere decir que hay que ir hasta el stent y con mucho cuidado ir repermeabilizando, como cuando, por ejemplo, en un tumor de recto, fuera del stent, un tumor de recto que uno lo que hace es una necrosis central para mantener la amplitud de la luz para que la materia pueda pasar, ¿no? Ahí lo que hacemos es destruir la parte central de esa obstrucción y repermeabilizamos la luz. Acá pasaría lo mismo, pero si le tengo para colocar un stent in stent,
no lo dudo. Creo que el doctor Rodrigo se volvió a conectar, es que se le había caído. Doctor Rodrigo, ¿está allí? Está como mala conexión allá en Medellín, porque ha entrado y ha salido varias veces. No, creo que no. Bueno, si hay alguna otra pregunta, doctor Montserrat, o alguien más quiere hacer otra pregunta. No, yo lo que quiero es felicitar a Álvaro, realmente excelente la conferencia, muy clara, muy didáctica. Te felicito y gracias por compartir con nosotros esa experiencia y esperamos tenerte nuevamente acompañándonos en otros temas. Pero muchas gracias a todos ustedes por la gentil invitación. Para mí, como les vuelvo a decir, es un honor haber compartido este rato con ustedes. Y ya nos volveremos a ver en otro webinar. Seguro, doctor. Cuente con eso. Está formalmente invitado a compartir su experiencia con nosotros acá cuando usted quiera. Encantada de verdad. Y bueno, gracias a todos por compartir. Quiero invitarlos nuevamente para nuestra actividad, doctor, para que lo pase. Se lo voy a pasar por el chat para los residentes, para los médicos más jóvenes, para todos los gastroenterólogos que deseen asistir. El sábado tenemos nuestra actividad que hacemos de lo básico a lo complejo en endoscopia digestiva. Allí va a estar el doctor José Di Giorgio como médico endoscopista muy hábil, joven. José nos va a hablar de lo básico a lo complejo en cómo colocar un stent en esófago, cómo hacer una mucosectomía en esófago básica, cómo hacer una ligadura de varices, colocar prótesis. Esto muy práctico con videos y casos que vamos a estar transmitiendo el día sábado 31 a las 9 de la mañana. Los esperamos a todos. Y nuevamente, pues los invito muy formalmente al Congreso de SOVET el 20 y 21 de noviembre. Ya les haremos llegar esta semana la forma como pueden entrar a la página web y cómo pueden inscribirse ya formalmente al Congreso. Doctor Álvaro, encantada, agradecida infinitamente por compartir con nosotros su experiencia. Nos gustó muchísimo. Muchísimas gracias, doctor Izaguirre, a todos los que, Bracho, a todos los que estuvieron allí apoyándonos. Gracias a todos. Doctora Yuraima. Ajá. Chao. Un gusto, saludos a todos. Hasta la próxima. Chao, doctor, nos vemos pronto. Un abrazo para todos.